Tenemos el honor de contar con los profesores Andrés Mazaira e Isabel Dieguez, que son profesores de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo. Además, ambos han realizado una importante labor en el ámbito universitario, en muchos campos. Su último proyecto ha sido un informe sobre el impacto económico y social de la Universidad de Vigo. En este informe se ha cuantificado el impacto económico directo atribuible al funcionamiento de la universidad, así como al impacto económico indirecto e inducido generado a través de la inyección de demanda derivada de los gastos realizados por los diferentes agentes asociados a la actividad universitaria. Además, se ha valorado el aporte social que la Universidad de Vigo hace a la sociedad y se ha medido el efecto multiplicador de la inversión en la universidad como generador de actividad económica. Como digo, hoy los profesores Mazaira y Dieguez compartirán con nosotros sus resultados y nos darán una cifra concreta del valor de una de las universidades gallegas, concretamente la Universidad de Vigo, en la sociedad actual. Estamos seguros de que su trabajo será de gran interés para todos nosotros y les agradecemos, como no puede ser de otra manera, su presencia y colaboración en esta ponencia. Sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Mazaira. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a hablar desde el atril. Ya sabéis que los profesores, nos encontramos más cómodos moviéndonos. Yo creo que se nos oye relativamente bien. Muchas gracias, antes de nada, a los consejos sociales de las universidades españolas por invitarnos. Es para nosotros un auténtico placer, tanto académico como personal, estar aquí en vuestra reunión. Y vamos a hablar y lo vamos a unir con algo de lo que se hablaba antes en la presentación. Realmente tiene un poco de trampa esta cifra de si empezamos a poner cifras al valor de las universidades, porque en el fondo realmente existe un cierto consenso generalizado sobre los efectos positivos que tienen las universidades, tanto en la transformación y mejora en la calidad de vida de las personas, como en los beneficios tangibles e intangibles que aportan a un gran número de agentes y a la sociedad en general, como al crecimiento económico y reducción de las disparidades territoriales. Y todos los que nos hemos dedicado a la gestión universitaria decimos, joder, si nuestro valor es tan grande, ¿por qué nos valoran tan poco? Salió antes, en el fondo. Oye, si aportamos tantísimo valor, ¿por qué no nos hacen la ola cada vez que vamos a un sitio, a las universidades, ¿no? Sería lo justo, ¿no? Y eso es un poco también de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Que creo que es un debate y creo que sí que, como veremos luego, el papel de los consejos sociales puede ser clave para cambiar esa valoración. Y lo decimos gente que hemos estado muy implicados en la gestión de la universidad y que estamos en ellos, ¿no? A nivel de introducción, vamos a hablar de algo que puede parecer ligeramente menor, pero que no lo es, ¿no? Dentro de los diferentes programas que estudian las interrelaciones entre territorio y universidades, y específicamente en qué medida la actividad de las universidades pueden ayudar al desarrollo territorial, uno de esos programas, como decíamos, es el de la University Partnership Program Foundation, que es una fundación inglesa, a la cual definen y proponen una apuesta por la universidad cívica. La universidad cívica es un concepto al que se han unido más de 65 universidades inglesas, que son una referencia siempre en el ámbito, en el sistema universitario europeo y que a veces puede sonar algo viejo de lo que hablan, ¿no? Pero que yo creo que es de máxima utilidad. Ellos han creado la Civic University Commission, y han creado, como decíamos, una red de universidades cívicas en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito del Reino Unido, en lo cual lo que promueven es una universidad cívica que gira en torno a 4 principios claves. El primero, la apuesta por el territorio donde se encuentran. Hay que recordarlo a veces. Las universidades son instituciones también locales. Se comprometen a otorgar una alta prioridad, por lo tanto, a su actividad, a la vida económica, social y ambiental y comunidad de las sociedades locales. 2. Son muy relevantes las personas. Si queremos que nos valoren, las personas tienen que entender y tienen que conocer cuál es el valor que reciben. 3. Relevancia en la fijación de métricas y cuantificación del impacto. Tenemos que ser claros con lo que hacemos y además tenemos que dar indicadores que también les resulten claros a los ciudadanos, ¿vale? De esa manera sí que se va a poder medir lo hecho, de esa manera sí que se nos va a poder valorar.
Tenemos que poner cifras a los avances conseguidos, tenemos que comunicarlas y tenemos también que fijar el método que nos va a permitir hacerlo mejor en el futuro. ¿Por qué, además? Porque las universidades solas es muy difícil que sean capaces de que perciba a la sociedad que tienen ese valor. Necesita partners. Si no somos capaces de encontrar socios, no lo conseguiremos. Por eso estas universidades dicen que es imprescindible encontrar las instituciones anclas de los respectivos territorios. Solo así seremos capaces de superar los desafíos que éstas plantean, ¿no? Sin duda, este concepto de la universidad cívica, parece casi de sentido común, ¿no? Sin embargo, un estudio muy reciente de la London School of Economics, bueno, para nosotros bastante de referencia y no podríamos decir que una universidad menor, dice que, dirigido por los profesores Jones y Kempton, afirmaban y concluían que muchas veces es muy complejo alinear los objetivos de la educación superior y de las iniciativas económicas regionales y de los territorios. La London School of Economics. Y decía además que ese es un problema serio de las universidades. No lo decía una menor, ¿eh? ¿Por qué? Si bien en el plano teórico parece de sentido común y muy fácil, luego en la práctica nos encontramos con muchas dificultades. ¿Por qué? Uno, por el propio contexto de la educación superior. Dos, por la disponibilidad de incentivos para recompensar esa colaboración. Y tres, y bueno, como aquí académicos estamos los juntos de las universidades, por el propio régimen de gobierno y de las políticas que prevalecen en las universidades. Las universidades exitosas han crecido con un enfoque centrado en la investigación. Siempre. Y todos hemos querido parecernos. Todos hemos ido detrás. El informe de la London School of Economics concluye, ¿no? Permanentemente se da una gran importancia al impacto de la investigación, a difundir el trabajo de nuestra investigación al público, así como a las agendas de internacionalización. Y dedicamos muy poco al compromiso regional y local y a difundir nuestras cifras en ese aspecto. Creo que es un tema que también debemos de tener presente. El modelo que ellos proponen, digámoslo así, contempla 6 grandes fases que vemos ahí, que es una, establecer dónde estamos ahora, establecer hacia dónde queremos ir y con quién queremos ir, como universidades, cuáles son nuestras ambiciones compartidas con nuestros territorios, cómo evaluaremos el trabajo realizado y sus resultados, qué recursos necesitamos, cómo lo financiaremos y, finalmente, cómo iremos pivotando, incorporando el aprendizaje realizado. Y sobre 7 ámbitos: social, entorno, bienestar, liderazgo. Facilities, ellos lo intervienen como cómo se van a beneficiar de nuestros equipamientos y realmente de las infraestructuras que poseemos y, cómo no, en el ámbito económico. ¿Cómo puede el trabajo de la universidad ayudar a crear lugares más prósperos, a abordar y a reducir la desigualdad económica de un territorio? ¿Qué repercusiones estamos teniendo en las universidades en esa actividad? Bueno, esta idea de promover el carácter cívico de las universidades, sin duda, está detrás del estudio al que se ha hecho referencia antes desde la mesa, que nos encargó en su día el Consejo Social de la Universidad y en el que han trabajado también otras universidades. Los consejos, también las universidades madrileñas han presentado y existen, el IBIE de Valencia ha hecho sobre numerosas. Nosotros un poco lo que queremos es reivindicar dónde vamos a poner el foco, ¿no? Podríamos decir que el estudio lo que quiere decir es, vamos a ver dónde estamos y vamos a poner dónde ponemos esa foto. Digamos que un poco vamos a referirnos ahora un poco a qué cifras, qué valores deberíamos de poner encima de la mesa en un territorio. Cuando hablamos de las cifras de la universidad y buscamos en la universidad en cifras, ¿qué cifras nos aparecen? Bueno, todos sabemos cuáles nos aparecen, ¿no? Pero ¿cuáles deberían de aparecer? Ese debe de ser el debate, ¿no? Tradicionalmente el impacto económico, la metodología la tenemos bastante admitida y por casi todos, y podemos decir, y se refleja muy bien en este gráfico de Felsenstein, de una publicación del año 96, donde recoge que, por un lado, los impactos van en los inputs vinculados hacia atrás, es decir, cómo nuestra actividad de las universidades incide en las empresas locales, en su volumen de negocios,
¿Cómo inciden en los gobiernos y su capacidad para hacer cosas en la sociedad a través de más impuestos, a través de más servicios? ¿Cómo incide también en las familias? ¿Cómo incide en su renta? ¿Cómo incide en su empleo? ¿Cómo inciden en sus ingresos? ¿Realmente la sociedad es consciente? Probablemente no. ¿Pero realmente nosotros ponemos esas cifras encima de la mesa? Probablemente tampoco. O por lo menos no le damos la relevancia. Pero también es muy relevante, y lo veremos luego, en lo que es los vínculos hacia adelante. Antes lo hablaba el presidente de la Conferencia de los Consejos Sociales, ¿no? ¿Cuál es el valor del capital humano? Y vamos a hablar a veces de capital humano de universidades jóvenes. ¿Cuál es el valor de capital humano que ha aportado a una sociedad como la gallega, una universidad como la de Santiago de Compostela? Es increíble, me refiero. Es realmente invalorable, ¿no? ¿Cuál es nuestra aportación a nivel de conocimiento? Y otro elemento que no solemos medir mucho, ¿no? Y que creo que es otro de los retos que vendrán a corto plazo. ¿Qué efectos tiene este atractivo, las universidades en el atractivo de una localidad? Bueno, vamos a ir rápido, tampoco no queremos retrasarnos y queremos seguir en hora. Y pues nuestra compañera, la profesora Diego Castellón, de nuestro equipo de investigación, va a empezar hablando de los efectos hacia atrás. Y va a empezar a poner encima de la mesa ¿qué cifras deberíamos de empezar a hablar? ¿Sería interesante o no que empezáramos a transmitir esta serie de cifras? Y son, en su caso, las cifras de los impactos a corto plazo en las economías locales. Bueno, buenas tardes en primer lugar a todas y a todas. Reitero en primera persona el agradecimiento por estar hoy aquí con vosotros y por haberme invitado a participar. Y bueno, en el contexto en el que nos ha situado Andrés, comentaros que llevamos nuestro equipo formado por Andrés, por yo misma y por la profesora Ana Gaimonde, trabajando, bueno, pues un par de años en un encargo de 2 estudios realizados por el Consejo Social de la Universidad de Vigo, que tienen bueno, pues una amplia diversidad de objetivos. Todos ellos están enfocados a cuantificar y medir, bueno, pues el impacto económico de la actividad de nuestra universidad en el corto plazo, tanto en Galicia y la Comunidad Autónoma Gallega, como también en las 2 provincias en las que tenemos situadas nuestros campus, la provincia de Pontevedra y la provincia de Ourense. Adicionalmente, también pretendíamos medir y cuantificar el poder de atracción que tiene nuestra universidad hacia otros sectores económicos, el impacto de la universidad a través de la creación del capital humano. Queríamos también poner en valor la balanza fiscal de la actividad de la universidad y su contribución a las cuentas de la Seguridad Social. Y, por último, bueno, pues aportar datos concretos y resultados sobre indicadores de eficacia y eficiencia de la inversión que realiza la sociedad en la universidad. Para ello, bueno, pues en estos estudios adoptamos una doble perspectiva. Por una parte, una perspectiva de oferta, de medición de impactos a corto plazo, vinculados sobre todo a la inyección de demanda que se genera en la economía con el gasto que realiza la universidad y todo lo que rodea a la universidad. Esta parte será la que voy yo a pararme durante los próximos minutos y posteriormente retomará la charla mi compañero Andrés para explicaros un poco, bueno, pues la otra perspectiva que hemos utilizado para analizar el impacto es una perspectiva de oferta para cuantificar impactos de largo plazo y sobre todo está basada en la aportación que realiza la universidad en cuanto a capacidad de ofrecer recursos basados en el conocimiento. Bien, para medir los impactos económicos de la actividad de la universidad en corto plazo hemos utilizado metodología que ya es bastante tradicional en este tipo de estudios de medición de impacto a corto plazo, que ha sido utilizado por estudios de impacto de muchas de vuestras universidades, de universidades españolas y también de universidades extranjeras. Se trata de una combinación de los modelos de demanda y de los modelos input-output.
Se trata de cuantificar y medir lo que se denomina el efecto de arrastre hacia atrás. Ahora os explico un poco más. Para ello, lo que hay que hacer es identificar quiénes son los agentes de gasto, quiénes son los distintos agentes que inyectan demanda en la economía. Demanda que no se tendría producido en el caso de no existir la universidad. Estos agentes de gasto son, bueno, la universidad en sí misma, obviamente, pero también nuestros estudiantes, aquellas personas que a lo largo del curso académico visitan a nuestros estudiantes y todas aquellas personas asistentes a eventos científicos, cursos, congresos universitarios, etc. Una vez que se ha determinado quiénes son los agentes de gasto y demanda, llega el momento de cuantificar concretamente cuál es ese gasto que realizan todos estos agentes. Para ello es necesario recurrir a una multiplicidad amplia de fuentes, por una parte el presupuesto de la propia universidad, también encuestas ad hoc realizadas a estudiantes y además fuentes secundarias. Toda esta información debe ser asignada a ramas de actividad económica, se construyen los vectores de demanda y se aplican las tablas input-output, con el objetivo de calcular lo que son los impactos directos, indirectos e inducidos que se producen en la economía. ¿Qué son los impactos directos? Bueno, pues el impacto directo es el vinculado al gasto que realizan todos los agentes de gasto y los proveedores locales. Esos proveedores locales, a su vez, vuelven a inyectar demanda en la economía. ¿Por qué? Bueno, porque a su vez compran bienes y servicios a otros proveedores locales. Estaríamos, por tanto, cuantificando lo que se denomina el impacto indirecto. Por último, el impacto inducido es aquel efecto multiplicador que se produce por los gastos que realizan las familias que reciben rentas salariales asociadas de una u otra forma a la actividad de la universidad, de la propia universidad. Esta metodología lo que permite es cuantificar los impactos a corto plazo de la actividad universitaria en términos de producción o output, valor añadido bruto o renta y empleo. En el caso concreto de la universidad a la que hemos aplicado esta metodología en nuestros estudios, pues hemos procedido siguiendo todos esos pasos, hemos identificado los agentes de gasto, hemos cuantificado la inyección de demanda global como agregación de las demandas individuales de cada uno de los agentes de gasto. La distribución, interesante la distribución de esta inyección de demanda que nos señaliza a los estudiantes como principales agentes de gasto. Posteriormente, hemos asignado sectorialmente el gasto de cada uno de esos agentes. Hemos construido, por tanto, los vectores de demanda a los que hemos aplicado posteriormente las tablas input-output, que en nuestro caso han sido las tablas que están publicadas en el Instituto Gallego de Estadística, las últimas y las más recientes, que son las del año 2018. Ello nos ha permitido, por lo tanto, cuantificar el impacto económico a corto plazo en términos de output, renta y empleo de cada uno de los agentes. Asimismo, también hemos podido obtener la distribución del impacto económico por agentes, lo que nos permite medir la contribución relativa de cada uno de ellos en términos de output, renta y empleo. También hemos obtenido en el estudio, que era también uno de los objetivos, información sobre cuáles son los sectores más beneficiados por el impacto a corto plazo en Galicia, tanto en términos de empleo como en términos de valor añadido bruto. Como resultado de todos los datos obtenidos en el estudio, hemos podido obtener una foto de lo que sería la aportación de la actividad de nuestra universidad al empleo gallego, al PIB gallego, y también hemos podido obtener ratios e indicadores
de eficiencia y eficacia, establecidos en términos de cuántos euros de output se generan en la economía por cada euro de presupuesto universitario. ¿Cuántos euros de valor añadido bruto se generan en la economía gallega por cada euro de presupuesto de la universidad? ¿Cuántos empleos se generan en la economía gallega por cada millón de euros de presupuesto universitario y cuántos empleos indirectos se generan en Galicia por cada empleo directo que se genera en la universidad? Estos datos a nivel de Galicia también los hemos trabajado para el caso de las provincias de Pontevedra y Ourense, aunque deben de ser tomados pues con bastantes precauciones y cautelas, debido a que estos cálculos provinciales implican suponer que la estructura de nuestras provincias, de las provincias de Pontevedra y Ourense analizadas, es similar a la estructura económica de la comunidad autónoma. No obstante, creemos que son de utilidad para aproximarnos pues a la realidad de esos datos que, como os comentaba anteriormente Andrés, deben de ser destacados y visibilizados. Pero además de estos efectos en el corto plazo, que son relevantes, y luego pondremos un ejemplo comparativo, también la universidad tiene unos efectos a largo plazo. Lo que intentamos hablar es, bueno, ¿cómo le ponemos cifras a ese valor? Y luego el debate que deberíamos de tener es qué relevancia le damos a esas cifras, ¿no? A veces unas cifras que escondemos, entre comillas, en eso que se llama informe de responsabilidad social, como si hubiera otra responsabilidad en el servicio público que no fuera la responsabilidad social o una que no fuera social, ¿no? En este caso, en los efectos a largo plazo, que aún serán mucho más relevantes, lo que se suele analizar es, ¿le podemos poner cifra a cuál es el valor que aportamos cada año a una economía con nuestra docencia, con nuestra investigación? ¿Podemos medir cuál es el impacto que eso tiene en las cuentas fiscales? ¿Podemos ver en qué medida somos eficaces o no en cada euro que invierten en nosotros? Ese es un poco cuál es el objetivo. ¿Cómo medimos esos valores y cómo lo metimos? Generalmente, por lo tanto, vamos a ceñirnos a hablar de algunos valores o cifras que podemos hablar en la generación de capital humano, la generación de capital científico y tecnológico, y a través de la recaudación fiscal que se consigue gracias a las instituciones universitarias. Bueno, podemos decir que a nivel general del capital humano, volvemos a decir un acuerdo que todos podríamos estar de acuerdo, es que, bueno, podemos incidir en la tasa de ocupación y menor paro. Eso dicen las cifras, aunque luego haya una percepción de que los universitarios están más en paro que los de formación profesional. Las cifras lo que nos dicen no es eso exactamente. Los salarios son mayores, y nos lo repiten una y otra vez, y el INE nos lo dice, y la agencia tributaria nos lo dice, ¿no? Y la recaudación fiscal y de los ingresos que proporcionan los estudios universitarios también son mayores, ¿no? He querido mirar solo un dato, ¿no? Cuando se creó más o menos la Universidad de Vigo, allá somos muy jovencitos, allá por el año 1990, aunque nos hayamos hecho ya mayores, ¿no? Había 1,6 millones de población ocupada tenían educación superior, que suponía el 12,1% en España. No estamos hablando de hace mucho, ¿eh? Estamos hablando de que en el 90 solo el 12% de los ocupados en España tenían educación superior. Hoy, en el último dato de la EPA, supone casi el 50%, es decir, lo ha multiplicado por 6. Solo ese valor cualitativo es tan grande, que debería de servir para hablar del reconocimiento que debería de tenerle la sociedad a las universidades. Ese es uno de los elementos para los que trabajamos, para permitir que la sociedad tenga palancas para fomentar el crecimiento económico, que al final es lo que se refleja en que algo tan obvio, pero tan necesario como que la gente viva mejor. ¿Cuál es el impacto cualitativo? Pues también se observa muy fácil si vemos la diferencia del porcentaje de población ocupada con educación superior en función de las edades. En la edad entre 25 y 34, frente a los de más de 50 años, entre los cuales me encuentro,
a nivel de España es casi un 25% más. Pero a nivel de una provincia pequeñita, como es en la que yo vivo, Ourense, es el 30% más. Es un porcentaje muy significativo, 30 puntos de diferencia. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce que el impacto de las universidades en la tasa de ocupación es muy alto. Pensemos que el porcentaje que representan, por ejemplo, ocupados egresados de la Universidad de Vigo sobre el total del territorio de las provincias de Ourense y Pontevedra es el 25% de los ocupados con educación superior. 1 de cada 4 de esos territorios vienen de la Universidad de Vigo y el 10% del total de los ocupados. Hablamos de una universidad, acordamos, que ha empezado en el año 90. Si estas cifras las trasladamos a universidades como la de Santiago, pues las cifras son muy, muy representativas para entender ese peso que tienen, ¿no? ¿Eso qué nos permite? Bueno, fijarnos a veces en esa tasa de ocupación. Nos permitiría hablar de cifras de tasa de ocupación. En la tasa de ocupados frente a activos, que no es que sea excesivamente visible el crecimiento, es medio punto, ¿vale? Es poco, porque realmente la tasa de ocupados sobre activos en nuestro país es alta ahora mismo, ¿no? Pero sí que es muy importante en el ámbito cualitativo. Para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de los índices contrafactuales, es decir, ¿qué pasaría si no hubiera la universidad? En este caso la nuestra, pues el porcentaje de ocupados con titulación superior disminuiría casi 10 puntos en la provincia de Ourense, casi 6 puntos en el total de Galicia y otros 10 puntos en la provincia de Pontevedra. Esto, a nivel de PIB, sería demoledor, probablemente. Además, vamos a ponerle cifras, entonces, al capital humano, y vamos a poner cifras al capital humano que sale de la universidad todos y cada uno de los años. Porque no es que la universidad salga una promoción cada X años, es todos los años sale una promoción. Generalmente, para valorar el capital humano se suelen utilizar 3 tipos de instrumentos. Uno, lo que se intenta decir es cuál es la inversión que hay en el nivel formativo alcanzado. 2, vamos a intentar medir cuál es la valoración de esas capacidades o la metodología que se utiliza casi de una manera generalizada, que es que decide el mercado. Que el mercado nos diga, ¿no?, cuál es nuestro valor de capital. No vamos a hacer trampas. De esa manera, el valor del capital humano sería el aumento de rentas salariales que tendría una persona por haber estudiado en una universidad. Y las cifras ahí son claras, otra vez. Cogemos las cifras del INE en euros del 2018 y comparamos cuál es el salario medio de una persona con estudios universitarios frente al ámbito formación justo anterior, que en este caso es la educación secundaria. La diferencia son en torno a unos 15.000 euros anuales. También se da con respecto a estudios de formación profesional. No tanta, pero también se da. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que podríamos llegar a decir que en la vida laboral de una persona que se gradúe hace 1 año o hace 2 en la universidad, ¿no?, el diferencial entre graduarse o no puede situarse por encima de los 700.000 euros en su vida laboral. Bueno, nosotros somos muy pudorosos en esto. No veo ninguna universidad que diga: ¿quieres ganar más de 700.000 euros en tu vida laboral? Vente a estudiar con nosotros. Yo, como soy de marketing, tengo menos pudor en ese apartado, pero no lo vemos habitualmente. De hecho, en observatorios de ocupación, que tenemos que decir que en nuestra universidad tenemos un observatorio que también financia el Consejo Social muy, muy relevante, somos muy pudorosos preguntando el salario que tienen. No disponemos de él. No queremos. Parece que hablar de la renta que deriva de pasar por nuestra formación, como si no fuera algo de lo que deberíamos de poner encima de la mesa. Bueno, a lo mejor esas cifras tendríamos que empezar a planteárnoslas, ¿no? De esa manera podríamos llegar a calcular y todos los egresados, y solo hablamos de grado, porque en nuestro estudio ya hemos quitado los estudiantes de posgrado, para no repetir año a año, porque hay una parte muy importante de estudiantes de posgrado que vienen de grados de nuestra universidad. Bueno, vamos a hacer que
solo voy a contar el grado. Bueno, pues el impacto que sería el valor económico que el mercado dice en euros de 2018, pues podemos decir que son 1.800 millones de euros. ¿Quién lo dice? El mercado, no yo. ¿Y cuántos de ellos se quedan en Galicia? Pues el valor del que se queda en Galicia pueden ser más de 1.600 millones. ¿Cuánto supone eso? Pues supone casi el 7%, más del 7% del PIB de la provincia de Orense y Pontevedra. Bueno, parece que es una cifra que a lo mejor deberíamos también de presumir de ella. Y como además sabemos, porque sí que tenemos unas cuentas muy claras, cuánto pagamos, cuánto recibimos en dinero de matrícula y cuánto recibimos de transferencias corrientes de la Xunta de Galicia, aun metiéndolas todas, ¿no? Vamos a ser generosas y que todas vayan al grado, ¿no? El factor multiplicador en inputs, y ahí van a andar más o menos arriba, abajo, todas las universidades, es por 13 en la formación. Realmente no podemos ser conscientes de que entiendan que somos bastante eficaces si somos capaces de generar ese valor. Quizá deberíamos de empezar a jugar con estas cifras. Y lo mismo podemos hablar del capital científico-tecnológico acumulado. La verdad es que las cifras, como decíamos antes, del gasto de los estudiantes son mayores. Lo mismo pasa en el capital humano. Pero en las universidades gallegas, su capital científico-tecnológico acumulado, teniendo en cuenta las metodologías que se suelen utilizar como una depreciación más o menos del 15%, estaría por encima de los 1.100 o 1.200 millones. Ese capital científico-tecnológico está a disposición de los ciudadanos y de la sociedad para crear riqueza. Está a disposición de las empresas. A través de ellas surgen las spin-offs, surgen los contratos de I+D, surgen la posibilidad de ir a pelear por proyectos europeos. ¿Cómo no vamos a presumir de este elemento? Y el último elemento, hablábamos del valor del capital humano, hemos hablado de que todas las universidades podrían poner cifras muy significativas. Capital humano, capital científico-tecnológico, nuestra universidad es de un tamaño mediano, pequeño, seguro que otras universidades pueden poner cifras muy elevadas. Y la balanza fiscal, ¿qué pasa con la balanza fiscal? Pues obviamente, si el egresado de la universidad, sea la que sea, tiene un mayor salario monetario a lo largo de su vida, su aportación a la balanza fiscal es muy superior. ¿Cuánto es de muy superior? Pues si sumamos la derivada directamente de la actividad de la universidad, porque la universidad, bueno, paga unas nóminas, que esas van directamente a IRPF, paga IVA también y paga pues otra serie de tasas, como veremos. Si vemos los indirectos de los propios agentes que trabajan en la universidad, estudiantes, visitantes, como hablábamos antes y demás. Y la propia recaudación fiscal que derivaría del efecto renta que vimos antes en la valoración del capital humano, estamos hablando de que el impacto total de una recaudación fiscal pues es muy significativa, muy significativa. ¿Eso qué nos permite hacer? Nos permite además tener en cuenta que somos muy buenos ayudando a que la balanza fiscal de los impuestos directos, es decir, aquellos que son más progresivos y aquellos que, por lo tanto, son más equitativos, sean mayor. ¿Y qué pasa si lo comparamos con las transferencias corrientes? Bueno, pues las cifras volvemos a ser muy significativas. Si comparamos transferencias corrientes, podemos decir, por cada transferencia corriente que recibimos, ¿no? Podemos estar en 2,5, 2,7, va a depender de las universidades, pero un porcentaje muy alto de euros recaudados año a año. Si metemos además nuestras aportaciones a la seguridad social y metemos todas las transferencias públicas, ya no solo las corrientes, estamos hablando de cifras que también superan los 2,5 puntos. E incluso si metemos todas las transferencias públicas, privadas, todo lo que queramos, todo nuestro presupuesto y ese balance fiscal, estamos hablando de unas cantidades muy importantes. Un índice casi de 2,4 de eficacia. Un factor multiplicador muy relevante, del cual probablemente no todo el mundo es consciente. Por eso hablábamos de que, cuando hablábamos de nuestro título, que tenía un poco de trampa, podría ser no tanto de, y si empezamos a poner cifras al valor de la universidad, es, ¿en qué cifras debemos de poner el foco? ¿Cuáles deberían ser las que salen primero? Son tan relevantes
Las cifras habituales que ponemos, números de titulaciones, números de egresados, números de nuestros propios datos para nosotros, o deberíamos hacer un poco el papel de universidad cívica y poner encima de la mesa, antes de nada, esos valores que repercuten en el territorio. Voy a poner un ejemplo antes. Hablaba la profesora, es un ejemplo muy local, hablaba la profesora Dieguez de que más o menos el impacto en la renta en la provincia donde yo resido, en Ourense, de la Universidad de Vigo, está en torno a los 67 millones de euros. El directo está en 12. Recientemente el alcalde de nuestra ciudad ha puesto un bono, ¿no?, que da 100 euros a cada ciudadano para gastar en el comercio local. No voy a entrar tanto en la cualidad o no, que no me toca a mí, pero sí que para una familia de 4 la gente lo valora positivamente, porque son 400 euros y es una cantidad de dinero. Pues realmente la Universidad de Vigo inyecta como si fuera 10 de esos bonos todos los años, un año tras otro. Joder, ¿son conscientes los ciudadanos de mi ciudad de eso? No, seguro que no. Ahora que estamos aquí en pequeño y que yo ya llevo muchos años retirado de la política universitaria, cuando yo me dedicaba a aquello, tenía un compañero que era vicerrector y siempre nos explicaba que las elecciones no se ganaban con las vicerrectorías, con los vicerrectorados de asuntos exteriores, que se ganaban con los de asuntos interiores. Los de asuntos interiores, como os podéis imaginar, era profesorado, como no, era investigación y era alumnado, ¿no? Ese quizá ha sido uno de los elementos claves también para que nosotros pongamos esas cifras antes de nada. Por eso creo que sí que el papel de los consejos sociales debe de ser clave para poner en valor no solo estas cifras, sino otro modelo de cifras de la Universidad del Valor, tal y como hablábamos en el modelo de las universidades cívicas. Eso, y quizá también que nuestros objetivos no solo nos los fijemos nosotros, sino que participen todos los stakeholders de la actividad universitaria. Nada más y muchas gracias. Disponemos de un poquito de tiempo. Os pido que os sentéis aquí. Yo preguntaría que cómo se puede concienciar a la sociedad, a los políticos, a los agentes que sustentan a la universidad, cómo se puede concienciar de eso que es lo que genera la universidad desde el punto de vista, pues eso, de tejido industrial, económico, social, etcétera. Porque es verdad que hay muchos trabajos sobre esto y se expone y los datos son claros, se saltan a la luz perfectamente, pero sigue sin haber conciencia social de la importancia que tiene, y sobre todo en el mundo político. Los políticos no entienden la gran importancia que tiene la educación superior y lo que hay que apostar por ella, dándole mayores recursos, por supuesto, pero también exigiéndole una responsabilidad que no se le exige actualmente a la Universidad Pública Española. Bueno, yo personalmente creo que quede aquí entre nosotros que nosotros tenemos una parte de culpa muy grande, me refiero. No en ese sentido. Perdón, ¿se oye? En el sentido de que somos nosotros los que tenemos que ponerlo encima de valor. Nosotros hemos pensado que solo con cuántas titulaciones tenemos, cuántos alumnos egresados, que eso lo ven. Nosotros tenemos, por eso decíamos, que poner las cifras de valor de las universidades, pero la clave es, ¿dónde está el valor? ¿Cuál es el valor realmente? Este es el primer elemento que debemos de preguntar. ¿Y quiénes nos debemos de fijar el valor? ¿Solo nosotros o deben de fijarlo también los stakeholders? Porque si aparecen esos objetivos y nosotros hablamos todos los años de nuestro presupuesto, no es gastar tanto. Nuestro presupuesto va a ser conseguir que solo de la parte IRPF de la comunidad autónoma haya 100 y pico millones que vayan. Eso sí supone unos egresados. Si yo pongo el foco ahí, nosotros, la sociedad, seguro que lo acaba captando. Y por eso digo que el papel de los consejos sociales es muy, muy relevante. Porque nosotros tenemos tendencia a mirar lo nuestro. También es humano, ¿no? Pero vosotros sí que estáis en el medio, ¿no? Por lo tanto, ese papel de comunicación, porque en el fondo antes hablábamos de compliance, ¿no? Realmente no hay mayor fallo de la compliance que dedicarse a lo que no deberíamos de dedicarnos, ¿no? Me refiero. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro labor? Y está bien, y para todos es muy relevante investigar y para todos es muy investigar las relaciones internacionales y crear redes.
Pero por eso yo decía, no perdamos el foco tampoco, ¿no? Nosotros tenemos que generar prosperidad también local, porque somos muchas universidades. Y si la London School of Economics plantea en un estudio que es un tema muy relevante, ojo, para mi universidad también debería de serlo, y quizá para todas las nuestras, ¿no? Ha quedado muy claro. Abrimos un turno de intervenciones que tenemos un poquito de tiempo. ¿Quién quiere intervenir? ¿Alguien? ¿No? Sí, Sí, la pasaremos. ¿De verdad que no? Venga, adelante. Yo como profesor tengo que decir que me da pavor hablar de estos temas. Me da pavor porque en esta España que nos hemos dado todos, repartida en múltiples autonomías, en múltiples comunidades autónomas, pues vamos a ver, yo pienso que podemos perder de vista, o sea, no niego la mayor que estáis planteando aquí, porque yo creo que es una manera, de alguna manera, valga la redundancia, de que quede claro que nuestro papel y que lo que hacemos realmente merece la pena. Pero, por otro lado, yo veo que comunidades autónomas pequeñas, lejanas al ámbito de desarrollo y de crecimiento nacional, si tenemos que valorar su significado y su sentido en un plano, digamos, material o económico y nos olvidamos de lo social, que es un poco mi reflexión, yo creo que nos podemos perder. La universidad pública, si algo garantiza, es que llegue absolutamente a todo el mundo. Y ahí lo quiero dejar, es decir, es que yo creo que, en primer lugar, su primer valor es ese, es decir, que lo público llegue a todo el mundo. Y a partir de ahí, y creo que es una exigencia a la que yo me sumo, es decir, yo planteo en primer lugar lo social, pero a partir de ahí, desde luego, tenemos que empezar a cumplir objetivos. Luego, otro aspecto que me da pavor también es que todo lo solemos mirar con un enfoque anglosajón, es decir, ¿qué aporta esto? Pero ¿qué aporta esto desde un punto de vista material? Y claro, yo, por ejemplo, que soy un hombre de letras, claro, choco con un enfoque que a mí me rompe los esquemas como no puede ser de otra manera. Lo mío, que no se puede mercantilizar normalmente, ¿cómo lo medimos? Y a su vez, también yo trato de buscar una respuesta a este papel. Es decir, varias personas, en mi caso, varias personas llevamos trabajando un montón de años sobre aspectos estrictamente culturales, conseguimos desde el ámbito político y desde el ámbito universitario que se conceda el título de Patrimonio de la Humanidad a un edificio, a un monumento, a un monasterio, que visitan todos los años 150.000 personas, que generan unas inversiones brutales. Claro, ahí lo puedo valorar, pero en otros momentos no, en otros casos no lo puedo valorar. No sé si soy capaz de explicarme, porque creo que es un mundo que si lo mercantilizamos es muy peligroso, pero que a la vez debemos exigirnos. Es una reflexión, no es una pregunta. Pensamos lo mismo, Andrés y yo, pues para contestar. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Aunque de hecho, si os fijáis en el modelo de la universidad cívica, ¿no? Hay 7 niveles en los que hablar. Hay uno que es el económico, pero hay el cultural, hay el de liderazgo. Un poco, bueno, lo económico siempre vamos en esa parte por delante. Yo creo que el reto es ponerle cifras de valor a todo, ¿no? Cuando hablamos del valor medio de capital,
yo no estoy tan de acuerdo con que el valor de la gente de letras o ciencias sea yo ahí desde luego es así que niego la mayor, ¿no? Nos encontramos a licenciados. Cuando lo haces en el ámbito del INE por lo que han estudiado, te encuentras a gente de todos los ámbitos teniendo todo tipo de trabajos. De hecho, y creo que aún va a ser más significativo en los años que vienen, ¿no? Yo creo que esa relación entre a qué nos dedicamos y qué hemos estudiado, bueno, cada vez se mueve más entre grados, y ya no te digo cuando es un grado de letras más un posgrado, más sea de donde sea, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el trabajo del impacto de la actividad económica y no nos hemos podido parar mucho, pero dentro del propio estudio de la Universidad de Vigo lo que se asume es el reto a no solo hablemos del impacto económico, hablemos de los otros impactos e intentemos buscar metodologías para ponerle cifras. Yo creo que ese sin duda es uno de los retos. Y creo que además ese es un elemento esencial de la universidad pública. Y por otro, sí que creo que el hecho de que hayamos pasado a ese nivel de estudiantes con una formación muy superior que hemos visto ahí, sí que dice mucho del trabajo desarrollado por la universidad pública. Nosotros tendemos a hacernos mucho como profesores también el harakiri, ¿no? Cuando hemos conseguido ese modelo, siempre sale quien dice, no, es que si ahora tiene que estudiar. No, una sociedad con más individuos formados es una sociedad mejor y lo podemos valorar. Y ese también es un éxito de la Universidad Española. Reivindiquémoslo también. Claro que es un éxito, ¿no? Sean del grado que sean, por supuesto. Ernesto quería decir, presidente. Adelante. Bueno, yo como presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo me veo en la obligación de dar la más sincera enhorabuena a los profesores Andrés Mazaira e Isabel Dieguez por la brillante exposición que es un ejemplo de Galicia, pero que puede ser repercutido a toda España. Entonces, simplemente creo que habéis hecho una exposición magnífica y enhorabuena y nada más. Muy bien. Sí, por aquí, no, aquí abajo, perdón, aquí, a don Félix Ronaldo. ¿Vale? No, lo mío creo que es muy simple y a lo mejor es que en algún momento me he perdido o no sé. ¿Y cómo evalúan ustedes dentro de todo este proceso todos aquellos que adquieren conocimiento en Galicia y se van después a entregarlo al Reino Unido? Sí, bueno, no nos hemos parado, pero sí que está medido. Cuando medimos con respecto, por ejemplo, a cuál es el impacto de la transferencia de dinero que recibimos en Galicia, solo miramos el valor del capital que se genera y que se queda a trabajar en Galicia. Aplicamos básicamente el estudio del Observatorio de Egresados de las universidades, nos dicen qué porcentaje estudian en España, qué porcentaje estudian en el extranjero y esos los detraemos. Es decir, cuando hablamos por 13, ¿no? Es ¿cuánto repercute el dinero de la comunidad autónoma con valor de capital que se queda en la comunidad autónoma? Sí, es que nos faltó explicar bastante la cocina de los datos porque no teníamos tiempo. También está entre nuestros objetivos futuros calcular el impacto, que muy acertadamente comentaba el compañero, social y cultural. Hay ya varios estudios por ahí de otras universidades que sí que se han centrado especialmente en analizar ese impacto, que para mí y para Andrés es igual de importante que el impacto económico que os venimos a presentar hoy en día. Lo que pasa es que es bastante más difícil de medir, sobre todo porque hay que medir intangibles y hay que utilizar metodologías de medición de intangibles que son, bueno, pues bastante delicadas. También el supuesto de que todos los egresados valen igual. Sí. No, se puede realizar estudios aplicados a cada universidad, ligado a los propios observatorios de egresados, sacar el índice medio. Pero no queríamos plantearlo en plan de ¿vale más el egresado de esta universidad o de esta? ¿Vale más el de esta titulación o de esta? Sí, a lo que yo me refería es, nosotros hemos hecho este trabajo para poner en valor la aportación de la universidad en la sociedad. Por lo tanto, hemos cogido lo que es la media, para no entrar en esos elementos de ranking interno que acabaríamos despedazándonos entre nosotros, muy nuestro, ¿no? Sino hacia afuera ¿cuál es el valor de la universidad?
¿Hablamos de eso con la sociedad o no? La tercera muy breve también. ¿Por qué se valora en Orense y no en Lugo? Porque el estudio es de la Universidad de Vigo, donde tenemos campuses en las provincias de Pontevedra y Ourense. No. Sí. No, pero queríamos ver el efecto en la economía de esas dos provincias donde tenemos los campus. De hecho, hay los efectos en Galicia, con lo cual tenemos el efecto en la provincia donde está cada uno de los campus, más el resto de Galicia, y lo podemos sacar exactamente igual por el resto. No lo trajimos aquí por este elemento. Porque en el fondo, si os fijáis también en la teoría de las universidades científicas, es muy importante entender las instituciones ancla. Y las instituciones ancla muchas veces tienen un elemento local, me refiero. En el caso de nuestra universidad, por ejemplo, desarrolla partenariados con las diputaciones provinciales, muy especialmente con la Diputación Provincial de Ourense, con la que tiene un programa desde hace muchos años, con ayuntamientos, con empresas. Por eso miramos también esa parte local, aparte de mirarlo en el ámbito autonómico. Sí, gracias. Bueno, me llamo Sebastián Lora y vengo del Consell Social de la Universidad de las Islas Baleares. Y me ha sorprendido la presentación y por eso la pedía si nos la vaya a facilitar. Porque la realidad de la universidad de nuestra comunidad autónoma, que solo hay una universidad pública, es un buen contraste, ¿no?, de lo que habéis presentado. Baleares tiene el índice de titulados universitarios más bajo de España. Después de Ceuta y Melilla venimos nosotros. Entonces, me ha resultado muy interesante la presentación, porque además del coste o del valor económico, monetario, que se le pudiera dar al resultado de tener estudiantes universitarios, la ausencia de esos titulados universitarios tiene un coste todavía mayor. Es difícil de medir, es difícil tal vez de encontrar la cifra exacta, pero sí que me gustaría aportar a la jornada de que el Consejo Económico y Social del que he formado parte de las Islas Baleares recibió el encargo del Gobierno Balear para hacer un estudio de prospectiva del Horizonte 2030 hace unos 3 años. Martín Perellada, que es un geógrafo, demógrafo conocido, ha sido uno de los que ha dirigido el trabajo, y la previsión que ha hecho es que para el 2030 en Baleares harán falta 48.000 titulados de todo tipo. No tenemos vivienda ya para la gente que estamos allí. Así que no sé cómo vamos a darle vivienda a 48.000 técnicos y profesionales que tienen que venir de fuera, que ya nos dice el demógrafo que forzosamente van a tener que venir de fuera porque la Universidad de Baleares no está en condiciones de poder producir esos técnicos. Y económicamente eso está repercutiendo, pues ya el año pasado repercutió en empresas y este año va a repercutir todavía más. Por ejemplo, gente que tenía que cerrar 2 días a la semana el negocio porque no tenía personal para atender. Así que además del valor económico que habéis presentado, en el caso inverso, la pérdida económica que puede significar eso y los costes económicos que eso puede tener, pues yo creo que son incalculables, ¿no? Entonces, lo digo también porque no tener estudiantes universitarios, aunque sobren, aunque parezca que van a sobrar, no tenerlos tiene un coste mucho mayor que lo que habéis presentado vosotros, evidentemente, ¿eh? Así que, vale, gracias. Rápidamente, perdón un momento. Ángel Tristán, termina, que nos tenemos que ir. Rápidamente. Y Julio Laje, y condensamos todas las... Sí, no, perfecto. Sí, sí. Porque es que ya me están apurando de que nos tenemos que ir. Agenda es agenda. Perdón. Y veo las caras del fondo también. Perdón. Amparo, no. Hola, buenas tardes. Primero de nada, enhorabuena. Un estudio magnífico. Muy rápidamente, yo creo que hay un tema adicional para el cual es buenísimo lo que habéis hecho, y es que sistemáticamente aparecen en los medios críticas de que para qué vale la universidad y qué valor aporta a la sociedad. Yo creo que es una forma de demostrar la aportación a la sociedad. En Madrid se ha hecho entre las universidades públicas un estudio que tiene algunos temas que son más o menos comunes, otros no, otros están en vuestro estudio y no en aquel, y allí se ve que, incluyendo los estudiantes internacionales, que en el caso de Madrid suponen un peso importante,
sumando todos los conceptos, se ve que por cada euro que se invierte en la universidad, creo recordar que salían 3 y pico o 4 euros que la universidad devolvía a la sociedad, con lo cual es la mejor respuesta para todas esas críticas. Y yo creo que eso, digamos, es algo que habría que seguir haciendo, insistiendo, y por eso pues quisiera daros la enhorabuena por el trabajo. Gracias. El presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a la Universidad de Vigo, al Consejo Social de la Universidad de Vigo, por haber encargado este estudio. Me parece que es una decisión de política universitaria muy interesante, y también a las personas que han trabajado en el estudio. Muy brevemente, creo que es un punto de salida que hay que seguir profundizando, porque hay muchos matices, sobre todo relacionados con la eficiencia, que se podrían, digamos, analizar en próximas ediciones. Y finalmente, simplemente quería decir que, por supuesto, la Universidad Pública Española desarrolla un trabajo de servicio público o de interés general importantísimo. Así está en la ley orgánica desde la primera hasta la actual, pero que también tenemos que valorar que todo esto ha sido posible gracias a que hubo una ley, la LRU 1984, y que ha habido un compromiso por parte del Estado para financiar a las universidades públicas y para duplicar su número. Porque si no se hubiera duplicado el número de universidades, la universidad no habría llegado a todo el espectro social y regional y equilibrado, digamos, intentado equilibrar la formación universitaria en distintas comunidades autónomas. Yo creo que también hay que seguir perfeccionando el papel del Estado, de la financiación del Estado, hay que seguirla aumentando, y que para eso también es muy importante seguir haciendo estos balances de eficacia y de aportación al tejido social y al tejido productivo de las universidades. Nada más que esto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a las respuestas. Sí, está. Solo era decirle que tiene toda la razón en lo que apuntó allí. El estudio del coste de oportunidad deberíamos de incorporarlo, pero ya. Y el coste de oportunidad de no tener vivienda y lo que está suponiendo en Europa también. Bien, pues entonces cerramos esta mesa.